Bueno, habíamos visto primero, en la primera unidad, vimos como una introducción a lo que iba a ser la materia, y ya en esta unidad ya comenzamos a aplicar la teoría de la elasticidad a los estados planos. Entonces, eso implicó pasar de una dimensión a dos o de tres a dos, porque vieron que siempre pasamos o sea, casi nunca trabajamos directamente en dos dimensiones, siempre o pasamos de una dimensión a dos, o si no, la simplificamos del el modelo tridimensional a un modelo bidimensional. Entonces, en este práctico vimos algunas aplicaciones. Por ahí lo que cuesta es ver la otra dimensión, ver los elementos superficiales, acostumbrados a trabajar siempre con elementos de barra, cuesta un poco eh, analizarlos. Así que, primero cuéntenme más o menos qué les pareció el práctico, si lo encontraron familiar a las cosas que ya habían visto, si les pareció que era nuevo. ¿Qué les pareció eso? Prendan las Por ahí, cámaras si quieren. por ahí me parece que, o sea, en algunas cosas sí era un poco familiar, pero el hecho de tener que trabajar con programas y eso, por lo menos a mí me saca un poco de lo habitual y, y eso lo ponía un poco más complejo porque, o sea, te obliga más a entenderlo, digamos, porque tenés que saber si realmente te está dando bien el programa y todo, pero lo tenés que entender para, para decir, bueno, sí, me dio bien o no. Pero los problemas que vos tuviste, entonces, o sea, la dificultad sería más que nada la herramienta, no el concepto, ¿no? Sí, igual creo que también el hecho de, a mí en particular, el hecho de estar con Mariano me ayudó un montón, porque por ahí él entendía más rápido y me ayudaba más a ver las cosas. Claro. Bueno, quiere hablar Daniela, no sé cómo hacemos. Sí, no se tiene problemas con el audio. Eh, a mí La me otra es resultó interesante, conectarse. estuvo bueno. Ah, perdón, ahí te No, 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 interrumpí. está bien. No tiene problemas con el audio. Por- Hoy nos quisimos conectar antes también y no anda eso. No sé qué pasa. Que mande audios y los escuchamos todos a la vez. la otra que se puede hacer si tenés, Daniela, el Zoom en el teléfono, te puedes conectar con el Claro, teléfono, usar el desde audio el del link. teléfono y la cámara de la compu. Pero tenés que tener descargada la aplicación en el teléfono. Sí. Pero podés utilizarlo desde el navegador también. Esa es la otra, tenés que tener espacio en el celular. Eh, Cartón si lleno vieras en tiene. Cipo te diría que te vengas a mi casa, pero no, no sé. Bueno, si no escribí Daniela, o si no, mandá un WhatsApp y lo escuchamos. Yo puedo poner para que escuchen desde acá, desde la compu. Diego, ¿vos cómo sentiste el práctico? Estuvo bueno. Yo estuve tratando de modelé todos excepto el último, lo pensé y todo, pero no lo llegué a modelar. Los modelé en distintos software, fui probando también las diferencias entre el agro y el Quickfield, también probé ahí con el RPM y todo, y estuvo bueno, es para cambiar un poco el chip que venimos de ver vigas, columnas de hormigón quizá o de estabilidad 2 y todo eso, a pasar a ver más a tensiones, está bueno. De cómo se concentran las tensiones con los agujeros, cómo cambia cuando tenés un desplazamiento y todo eso. ¿Y ustedes son conscientes de que el conocimiento ya lo tienen? ¿Se dan cuenta de que ya saben la teoría? Sí, sí, sí. Va, yo por mi lado sí. No sé, los chicos.
Y yo creo que también y me pasó lo mismo que Diego, que de ver barras pasás a ver superficies y cómo fluyen todas las cargas, digamos, estuvo bueno. Es algo que no había visto, digamos. Claro, es como que se desparrama todo en la superficie. Bueno, vamos a empezar. Por ahí en materiales creo que vivimos lo del tema de la concentración de tensiones y eso, y por ejemplo en el ejercicio de los agujeros se ve claramente cómo las tensiones se corren de la trayectoria que lleva triangular esa en la diagonal, y se corren y se concentran en los bordes de los agujeros. Después sigue el trayecto, pero es como que aumenta la tensión en los bordes del costado, sería de los agujeros, de la trayectoria. Claro. Y Cada ese a mí me resultó re interesante porque veíamos cómo se alejaba de la viga a, a otro modelo y cómo yo veíamos con Daniela, o sea, cómo se va generando lo de las bielas, ¿no? Entonces eso me pareció re interesante. sí, verlo O sea, realmente y constatar entenderlo. lo que decía el reglamento o sea, los colores, ir a darle un sentido a todo lo que iba pasando. Así que estuvo bueno. Porque uno por ahí el reglamento medio como que lo adopta y se lo aprende de memoria o acepta que si está en el reglamento es así, pero por ahí verlo sí está bueno. Bueno, Claro, como darle un sentido a eso que dicen y el llevarlo a la práctica, eso como decía Ayrton, el tema de los colores y todo ayuda un montón también a entender cómo funciona. Bueno, vamos a empezar. Bueno, el grupo de donde estaba Ayrton, que tenían el ejercicio 2, ¿quieren mostrar, contarnos cómo hicieron el 2? Bueno, comparto yo. Vale. Bueno, a ver. ¿Se ve? Sí. Bueno, este era el 1, este es el 2. O sea, veníamos ya viendo lo de las bielas y acá le habíamos agregado los orificios. Entonces lo que hicimos fue, bueno, modelamos y ahí se ven las deformaciones, los desplazamientos y acá tenemos las tensiones. Y claro, que ahí aparece justamente lo que mencionaba en las tensiones, de cómo viajan desde la carga a los apoyos y cómo al llegar al agujero, o un poco antes de llegar, ya se empiezan a como abrir para pasar por el costado, y donde aumenta la tensión es justamente en los bordes perpendiculares a la trayectoria de las tensiones. Era lo que Pero se quería verifica recién mencionar. bien lo de las bielas y bueno, ahora como se generan concentraciones de tensiones, como decía, y empiezan a haber más deformaciones, que son los que generan los orificios. Se ve acá. Bueno, eso sería lo principal de este punto. Está directamente relacionado con el primero, en donde el primero no tendríamos los agujeros y estaba para relacionar directamente y cómo aumentan los desplazamientos y cómo varían la distribución de tensiones con el tema de los agujeros. Bien. Y les hago una pregunta, ¿no? ¿Por qué harían ustedes agujeros en una viga? ¿Qué se les ocurre? Para Alivianar. alivianar. Tal cual, ¿no? Ujú. Pero, o sea, alivianamos peso y por otro lado tenemos esto que están señalando muy bien ustedes, ¿no? La concentración de tensiones. Así que bueno, para tener en cuenta, Como, ¿no? claro. O sea, no podés aplicar cualquier diámetro. Eso habría que ir analizando. Como que si te vas mucho, después las deformaciones empiezan a ser muy grandes y como que empiezan a haber También más está, concentraciones de tensión. claro, también está bueno ver en qué lugares
estratégicamente, de acuerdo a cómo trabajan cómo viajan las tensiones dentro de la estructura, en qué lugares conviene posicionar esos agujeros. Tal cual. Sí, acá me resulta re interesante cómo se nota bien, cómo viaja, digamos, la carga. Directamente como que quiere hacer el camino más corto hacia los apoyos. Entonces se van generando esas bielas de compresión. Está bueno eso. Se puede ver claramente la teoría cómo se aplica, ¿no? Acá. También puede ser que uno necesite hacer orificios para pasar alguna instalación también. También. ¿Y el otro grupo, los resultados le dieron similares? Sí, profe, nos dieron más o analizamos menos lo mismo. parecido. Claro, analizamos lo mismo y también veíamos que cuando era un poco más grande el diámetro, como que se difuminaba más eso, la trayectoria esa amarilla de las tensiones y también como que abajo en los apoyos se achicaba un poquito esa concentración de tensiones, no era tan grande, como que al ser más grandes los agujeros también se concentraba más en ellos. Bueno, ahí estoy viendo que pusieron tensiones, estamos mirando las tensiones de von Mises, que ya vimos el otro día, que Exactamente. son se utilizan más en general para materiales dúctiles. Esas tensiones es, como decíamos el otro día, una combinación de los autovalores del tensor de tensiones que te da una expresión que es proporcional a la energía de distorsión que tiene el material. O sea, es proporcional a la deformación que va a sufrir el material, en general dúctil. Pero bueno, en el caso del hormigón, lo que decimos es, bueno, es un valor proporcional o sea, es un parámetro en función de las tensiones principales. Eso es lo Claro. único que podemos decir. Exactamente. Que era también por lo que te preguntaba la clase pasada sobre ese tema, porque justamente tanto el Quickfield como el Agros nos daban estas tensiones y para el hormigón, que era justo los primeros ejercicios, como no tenían mucho sentido, y bueno, habría que haberlo modelado, no sé, en RF, con alguna No, carga un poco más grande que lo hice, pero bueno, como la carga era muy baja, las tensiones eran cero. Traté de cambiar la escala y tampoco lo logré, así que bueno, ahí quedó. lo que pasa es que estos programas se usan más bien en mecánica o en otras Claro, carreras, digamos, en otras ingenierías. Pero lo que es importante es, independientemente del programa que uno use, es interpretar bien qué es lo que está dándonos el programa. O sea, uno no puede decir, a partir de este gráfico, no puede inferir, qué sé yo, de de tracción, de tensiones. compresión, Claro, en qué no podés decir dirección. si resiste o no resiste. Eso no lo Claro. podés decir de acá. Bueno, ¿quieren el ejercicio 5? También les toca a ustedes, ¿no? No me acuerdo, a ver. No, el 3 me parece. No, el 5 nos No, tocaba a nosotros. el 3 2, entonces. 3, Bueno, sigamos con el 3. sería este que sigue, Claro. Ahí donde teníamos que aplicar un desplazamiento. Daniela dice, pienso en la armadura alrededor de los agujeros. Claro. Por la concentración de tensiones, supongo. A ver, está escribiendo. El Está anterior. grabando audio. Gabriela, Bueno. Daniela va a hablar. Si no, la otra que me llama al WhatsApp y yo la pongo a micrófono. No sé qué te parece. Una vez Hablamos los hicimos dos. eso, ¿no? Del año pasado, me Sí. parece. De todo hicimos acá para. Y ese está bueno mejor. El más complicado fue transmisión en vivo de YouTube a la vez de clases en Zoom. Eso ya Ese era a fue. nivel... Sí. A ver. Bueno, entonces esto está fácil. Pero me refiero a que quizás uno puede aliviar el peso, Sí. utilizar agujeros para instalaciones, pero la parte constructiva, estoy pensando, y la parte del diseño del acero, o sea, no, creo que me falta entender una parte ahí, como si yo quiero pasar a diseñar esa viga con agujeros,
cómo realmente queda el La acero armadura. traccionado, comprimido, o sea, no sé. Quizá eso depende del método de bielas. Daniela, ¿tu duda es cómo pones la armadura? Que para eso ya tendríamos que ver la dirección de las tensiones principales y las magnitudes, si son positivas, negativas y todo ese tema. Que justamente con esto de la tensión de Omnicia no lo podemos ver. Bueno, ¿La mayor compresión sería igual en la dirección de las bielas o no? O sea que ahí trabaja más el hormigón, pero igual habría que ver después lo otro porque también sufre pandeo todo esto, ¿no? No sé cómo se analiza lo de la armadura en todo el conjunto. bueno, es una buena pregunta para investigar. Podemos buscar cómo sería la armadura en este caso. Bueno, Profe, una consulta. En estos casos, en estructuras de hormigón recomiendan no agujerear vigas cortas. ¿Es porque cortás justo la dirección de la biela también? ¿O no tiene nada que ver con esto? Esto ya no sería una viga en realidad. O sea, el ejercicio, por la altura que tiene. Claro. Claro. Sería más un tabique. Un tabique, ¿no? Sí. Y no agujerear, bueno, puede ser por... Cuando la viga es corta, pensemos qué pasa. Si la viga es corta, va a trabajar no tanto a flexión, sino que va a trabajar más a corte. Claro. Y entonces, cuando trabaja el a área. corte, hay que ver qué parte de la viga necesitas para que te resista. Si vos trabajás a flexión, ponele flexión simple, vas a necesitar mayor masa, digamos, en las fibras más alejadas del eje neutro. Claro. En cambio, cuando trabajas a corte, lo que necesitas para la resistencia es el mayor momento estático. Necesitas más masa. Capaz que Claro. por ahí Lo viene estarías volviendo menos resistente a las tensiones a su tácticas. trabajo, digamos. Claro. Bueno, ¿siguen con el ejercicio 3? bueno. Bueno, era este, que dice, en un edificio se tiene una viga pared de hormigón armado con 2 agujeros apoyados sobre 3 columnas y a la columna central sufre un desplazamiento. Ese lo modelamos con RFEM. Primero sin desplazamiento para ver qué pasaba y después aplicando el desplazamiento. Bueno, lo que se ve principalmente cuando se aplica el desplazamiento es que aumentan las deformaciones en torno a la columna central y también las tensiones. Acá se ve que aumentan las tensiones en la unión. Entonces después había una pregunta, creo que nos decía cómo identificar. Lo que pensamos es que va a haber fisuración en esta zona. Entonces esa sería una forma de identificar que hay un desplazamiento. Asentamiento diferencial. Claro, un asentamiento. Después otra cosa que también pensábamos que se ve que pasa es que las columnas laterales empiezan a tomar más carga. Cuando se asienta la central como que se relaja y empieza a tomar más carga las columnas laterales. Lateral. Claro.
El RF cuesta igual, no lo entiendo mucho yo. Como que nos costó interpretar, como que te lanza muchos datos y no entiendo bien algunas cosas. Pero más o menos limpio lo que sacamos fue eso. Es lo que va pasando. Y con respecto a los otros puntos, Bueno, después uno decía eso, cómo evaluar el asentamiento diferencial. ¿Qué más decían los puntos? ¿Qué verificación estructural realizarían? Pensamos en lo de la fisuración, después ver lo de la fundación, o sea, ¿por qué? Si hubo un asentamiento, ¿por qué? A ver si hay algo en el suelo, en la fundación, generalmente puede ser un problema de agua, o sea, alguna filtración o algo, eso habría que investigar. Después pensamos bueno, una vez que ya analizamos que hubo un asentamiento, habría que hacer todo un trabajo de investigar, digamos, todo el cálculo para ver si esto resiste, si hay que realizar apuntalamiento o no, porque como empiezan a trabajar más las columnas laterales, son propensas al pandeo, como se ve acá, ¿no es cierto? Claro, a mí se me ocurre también verificar si la estructura en el estado donde se encuentra después del desplazamiento, Es estable. claro, y sigue, o sea, sigue pudiendo resistir a las cargas que está sometido. O si hay que de alguna manera hacer un refuerzo, o bueno, ver qué otra. Y bueno, y analizar obviamente que eso no siga sucediendo. Claro. Ver si ya se estabilizó ahí o si va a seguir avanzando el asentamiento. Daniela dice también verificar la verticalidad de la estructura. También. Y ahí, Ujú. Daniela, ¿para qué harías eso? Daniela tira algo y desaparece. Estaba grabando audio, ahí está. está grabando. Ahí mando un audio. Ahí la pongo, a ver. Qué mal esto. Para medir, en realidad, para medir el asentamiento. Yo pensaba, verticalidad, yo me imaginé como que iba a medir si estaba a plomo la estructura o no. Eso entendí. Eso El- que dice usted de verticalidad tiene que ver con los momentos de segundo orden. No, yo digo lo que dijo Daniela. Bueno. Bueno, pero podría empezar a intervenir ese tema también. Sí, Porque si ya las cargas empiezan a tener una excentricidad muy grande frente a la. Pero bueno, también entra el pandeo ahí, o sea, estamos en la misma. bueno, a ver, sigan y después vemos a ver qué opina el otro grupo. Ujú. La última consigna era si tuvieran que hacer un presupuesto para esta obra, ¿qué ítems considerarían? Em, Fue lo que estuvimos pensando, sería lo del estudio de suelos, el estudio de la fisura. Esos serían como 2 ítems, como porque primero está la parte de inspección, o sea que uno tiene que ir a ver, después, bueno, seguramente va a haber que apuntalar y esas cosas, como resguardar la estructura, todo eso también sería otro ítem. Y ya después, otro ítem aparte sería todo lo que es, o sea, la investigación en sí, de ver si eso resiste, es estable o no, y después la solución en sí, que ahí habría que analizarlo, porque en base al problema o sea, a determinar el origen de todo esto, van a haber distintas soluciones posibles y ahí ya va a ser distinto el precio, todo lo que haya que hacer. Hay como muchas posibilidades. Y creo que ahí después sería otro presupuesto.
Algo así lo habíamos pensado. Bien, y a ver, María y Mariano, ¿qué hicieron en el punto 3? ¿Cómo lo plantearon? ¿Cuarto? ¿Dejo de ¿Querés compartir? compartir, María? Dale. Acá hicimos sin deformar y deformado, justamente, para ver cómo aumentaban las tensiones y dónde justamente. Acá tenemos en X, en Y y por último XY. El mayor aumento es en Y, que son 443 veces. Y ¿qué más analizamos acá? Perdón, acá. Acá se ve que el mayor aumento se hace sobre la columna, en Y. Justamente, que pasa de 311 a 9500. Y bueno, después en X creo que aumentaba 44 veces. O sea, era un aumento significativo este pequeño descenso. Después analizamos bueno, el análisis de tensiones. ¿Cómo lo veríamos? Lo que hicimos fue hacer una referencia con las columnas, con una manguera de nivel, y de ahí tomamos la medida en el apoyo. Y estas son las verificaciones que hicimos. Las que tendríamos en cuenta, digamos. ¿Cómo? Esas son las verificaciones que tendríamos en cuenta. Claro. Riesgo de colapso, flecha. Distorsión, que también entra un poco ahí lo que decían de verticalidad. Claro. Fisuración, análisis de tensiones, estudio de suelo, análisis de segundo orden de la estructura, y también de funcionalidad, justamente, que siga funcionando. Ítem a considerar para presupuestar: localización, cuántas visitas de la obra, que vayan 2 o más técnicos, para poder medir, digamos. Estudio de suelos, o sea, de resistencia y a lo sumo la cantidad de estratos y las características, ensayo SPT, digamos, justamente para hacer lo que decían los chicos, que no se siga sentando. Claro, Después, ver cuáles eran todos los estudios de suelos necesarios para la situación que se plantea. claro. Bueno, y después tener en cuenta algo que nos reíamos, nos causó gracia, que después de que pones la firma sos vos también, así que eso tiene un precio, y después si se cae, el que te van a apuntar van a ser a uno. Las dimensiones de la estructura y el tiempo de trabajo. Las Ahí dimensiones, perdón. sí. No, seguí. En ese punto también decíamos esto de que nosotros íbamos a analizarlo y decir, bueno, este asentamiento no es, no sé, lo suficientemente grande como para que tengamos que intervenir en la estructura. O sea, con este asentamiento puede seguir funcionando de manera normal, o lo contrario, no, hay que hacer determinadas cosas para que siga funcionando. Y ahí cae nuestra responsabilidad en la decisión que tengamos, y el tiempo que la estructura, que digamos, la estructura va a seguir funcionando por tanto tiempo. Entonces eso es toda responsabilidad nuestra, digamos. Por eso también nos parece un ítem importante. Bueno, está Después, buenísimo que se sienten un rato a analizar todo lo que considerarían en este trabajo o en cualquiera, ¿no? Está bueno que pusieron localización de obra, tener en cuenta las horas de viaje que te va a llevar, ¿no? O sea, más allá de todos los ítems lógicos, como estudio de la estructura, estudios del suelo, las verificaciones de si va a seguir resistiendo o no,
también el tiempo que te lleva hacerlo, de llevar gente allá. Supongo si vas a hacer una primera inspección y querés ver cómo están las fundaciones, bueno, vas a tener que excavar y vas a tener que llevar a uno o dos ayudantes para excavar y llegar a la fundación y ver cómo se encuentra, ¿no? Eso también tiene un costo. Está bueno que lo piensen porque es la primera dificultad que tienen los profesionales, ¿no? Cómo hacer un presupuesto. Está bueno que lo vayan practicando, ¿no? Aparte de todos los ítems que contiene, después está toda la parte impositiva, que eso, bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero también está bueno que si tienen un tiempo lo vayan analizando. Dibujante también puede ser. El dibujo lo van a hacer ustedes, Después, lo van a contratar. que pusimos ahí en el ítem, el firma, tiempo está de trabajo, porque justamente, qué sé yo, hacer un cálculo de segundo orden para una estructura de ciertas dimensiones lleva un tiempo. No me ha pasado, pero he visto programas, digamos, que tardan a veces 4 horas calculando, y es tiempo que por ahí tenés muerto, y después capaz que tenés que cambiar algo, y tenés 4 horas más. Tal cual. Por eso también está tiempo de trabajo. Y bueno, si le quieren poner un precio a esto, también se pueden meter a los colegios de ingenieros a ver los honorarios sugeridos, ¿no? Son sugerencias de honorarios, pero las van actualizando año a año. Cada ingeniero después, a partir de eso, va poniendo un precio a su trabajo. Algunos cobran menos, otros cobran más. Es una sugerencia, es un valor de referencia, ¿no? Que está bueno para tenerlo. Nosotros estuvimos consultando y por metro cuadrado llega como a un promedio de $6, pero de superficie. No sé si está bien. ¿Qué trabajo? De cálculo, ¿no? Me presentaron cálculo. así. Pregunté aleatorio cuánto estaban más o menos cobrando y me respondieron eso. Eso es como cuando, si vas a calcular un edificio o una vivienda o una obra así por metro cuadrado de construcción. Claro, y acá, ¿cómo harías? Y esto es como una obra, es como algo puntual, es como un peritaje sería, una auditoría. Claro, eso también nos dio duda, el cómo presupuestamos, porque Claro, es un porque trabajo no puntual, no es algo que abarca una superficie, no sé, el diseño de una casa, qué sé yo. En ese caso sí se cobraría, sí. podés cobrar por jornada de, claro, inspección y asesoramiento, dice Daniel. Por jornada de trabajo podés cobrar, por hora, como pusieron ahí. Pero no sería, eso por metro cuadrado es más que nada para cálculo de obras más grandes. Les hago una pregunta a todos. Igual lo de metro cuadrado es un estimativo, ¿o no? Sí. Porque vos igual después tenés que detallar todos los ítems, viendo con qué cantidad, de qué cosa, cuánto vale cada cosa. O sea, al final el presupuesto termina siendo más detallado que esto de metro cuadrado, que es más bien, yo creo que para el mercado inmobiliario o cuestiones así. Es un valor que se toma en referencia, De tanto en la referencia. estructura como en el dibujo. El dibujante también tiene un precio por metro cuadrado, pero obviamente no es el mismo precio por metro cuadrado dibujar una casa que dibujar un plano específico de un despiece de una maquinaria petrolera, no sé. Claro. Ahí ya es otra cosa. Ahí Entonces siempre se toma así, es de construcciones, de casas, edificios, se toma un valor por metro cuadrado, que casi no varía, o sea, es más o menos tantos pesos, ¿no? O dólares. Ajá. Ok. Tengo una pregunta para todos. Todos mencionaron que una vez que estuvieran allá, en el lugar, iban a mirar las fisuras. ¿Cómo se dan cuenta con las fisuras si hubo un descenso y dónde está el descenso? No, el descenso creo que lo miramos como explicamos cómo lo encontraríamos, digamos, o sea, cómo lo determinaríamos, pero no sé si, o sea, no, ay, no sé. Creo que se usa una regla para fisuras. No, el tema es con el tema de la dirección de la fisura.
Claro, con la Ahí va. forma que tenga. ¿Qué ángulo tendrían las fisuras? Y serían ángulos a 45. A corte. 45 grados, claro. Serían 45 grados y uno se puede dar cuenta en una habitación cuál es la columna que, o sea, cuál es la base que sufrió un asentamiento diferencial, porque es como que las columnas se dirigen hacia esa base. Las fisuras, claro, Las sí. fisuras se dirigen hacia esa columna. Es como que se unen ahí. Claro. Falso. Y en la viga sucede al revés, ¿no? O sea, si vos lo ves, o sea, eso sería en la mampostería quizás, que las Claro, fisuras van hacia la... Y en la viga superior son al revés las fisuras, ¿no? como al revés. Claro, serían... ¿cómo explicarlo? A ver, tengo acá el Fisura donde hay tracción, Claro, porque lo que no aguanta el hormigón es la tracción, entonces ahí se fisura. claro, claro. Se va a fisurar abajo la viga. Exactamente. Porque es como que la tira, en realidad vos te pones a pensar y es simple, es como que tenés la Como que viga, se desgarra el material, digamos. claro, es como Y que por lo eso hace esa arrastra, forma. sí. Les voy a, ya que dejaron de compartir, les voy a mostrar algo, porque ahí Mariano mencionó tensiones, pero en realidad lo que estaba mostrando eran esfuerzos. Les voy a mostrar, Puede ser. miren, este es del manual del RFEM. Ven que tienen NX, o sea, tienen, en este caso, como está puesto así, tienen X, Y. Entonces, la nomenclatura es así, tienen tracción, en esta dirección sería NX. Tracción en la otra dirección sería NI. Este NXY es como, como está puesto acá, es como un esfuerzo de corte, pero contenido en el plano. Es como esto, pero en el plano, en este caso, de la losa esa. El NXY, este sería acá en esta dirección, y este NIX es en la otra dirección. Y después tienen los momentos flectores, MI, MX, y este MXY y MIX son momentos torsores. Y acá tienen las tensiones. Ustedes lo que es, en general, es más fácil para determinar la resistencia de un material, en vez de ver los esfuerzos, es ver las tensiones que van a ser proporcionales a los esfuerzos, como ya sabemos. Entonces tenemos tensión en la dirección de X, tensión en la dirección de Y. Entonces, acá lo que está mostrando son los vectores tensión. Y después tenemos tensiones tangenciales. Esta sería tensión perpendicular a Y, paralelo a X, perpendicular a Y, paralelo a Z. Estas son todas las tensiones que hay. Y además, el RFEM lo que les muestra, y en general todos los programas, son tensiones principales, sigma 1, sigma 2, y también les muestra las isostáticas de tracción. ¿Por qué se quedaron callados? Esto está, miren. Sigo sin entender del todo el tema de los esfuerzos. Lo vamos a ver ahora en placas. Yo tampoco lo entiendo. O sea, de las tensiones sí lo entiendo, pero como ese paso intermedio que ya está como teniendo en cuenta una dimensión más de la estructura, como que está distribuida en una dimensión más, ya me pierdo. Bueno, eso lo vemos en detalle en la unidad que sigue, que es placas. Okay. La idea era, acá no tenían que ir tan profundos, pero bueno, está bueno que fueron más allá de lo previsto. En el manual, yo sé que a mí también me pasa que mirar los manuales por ahí a uno le da un poco de fiaca, pero está bueno. Lo lees una vez nada más y ya te queda. Acá te explica bien donde dice resultados.
bueno, acá te dice cuando es en barra y cuando es en superficie. Entonces te dice las definiciones que va a usar, que van a ver después que son las mismas que vamos a usar nosotros cuando vayamos desarrollando la teoría. Y bueno, y luego te tienen las tensiones. Y les explican todo. Porque también Profe, vamos... Perdón, ¿este manual por casualidad lo puede compartir en el Drive? Yo por lo menos no lo tengo. Creo que ¿O en está, WhatsApp? si no lo subo, si no está en la ayuda del programa. Y bueno, y Claro, acá, en la ayuda del genial. programa. acá tienen las expresiones integrales también como para darse una idea. Se nos va a agregar siempre una dimensión más. En ayuda se va directo al PDF, aporta Daniela. Bueno, y ahora queda bueno, ¿algo más tienen para compartir de este ejercicio? De ese ejercicio no. Ahora sigo compartiendo. Bueno, Yo sí quería compartir algo. compartir. Era algo que dijo Ayrton, ¿no? De la presencia de agua que puede provocar estas fisuras, ¿no? Siempre, a mí en mi experiencia como inspector acá en la MONI, siempre que aparecían fisuras en las viviendas, no siempre, pero un 90% de las veces era porque tenía alguna pérdida de agua interna en el baño, en la cocina, y siempre sucedía que las fisuras estas sí se había producido un asentamiento, pero por tener agua corriendo continuamente, que bueno, te modificaba la capacidad portante del suelo, ¿no? Entonces eso producía un asentamiento en alguna columna, en alguna base, ¿no? Sobre todo si las bases eran zapatas aisladas o alguna zapata corrida. Eso es como dato para si les toca trabajar en obra y ven algún tipo de patología como esta. Yo he visto también, sobre todo en construcciones viejas, y en los casos por ahí cuando tenés una vivienda, por ejemplo, más vieja y al lado hacen un edificio, por ahí con los movimientos de suelo a veces se asienta alguna base. Sí, cuando están Esa pavimentando, siempre. que usan el vidrio gigante, o cuando están haciendo las fundaciones de un edificio, también provoca vibraciones y si la fundación no está bien hecha, bueno, y sumado esta presencia de agua corriendo, puede ocasionar fisuras, ¿no? Así que bueno, es para tener en cuenta. En el caso de edificios, de fundación de edificios, por la excavación, que liberás presión de confinamiento de las bases del vecino, obviamente que ahí pierde capacidad el suelo, y también tenés los asentamientos diferenciales que son famosísimos por fisurar casas. Sí. Sobre Sí, todo sí. la zona centro, están haciendo un montón de edificios Claro. y las casas Sí, son eso viejas. remarcaban, yo hice patología y en eso nos remarcaban esas cosas del agua. Tuvimos que hacer un trabajo de un edificio que está por Avenida Argentina y tiene problemas con agua, casi siempre con agua. Claro, Así que está bueno. sí. Hay formas Bien, para hacer las excavaciones de forma de que no se caiga nada de lo que está al lado. Claro. Pero bueno, sé que vale una plata más que fisurar la casa al lado, porque es muy común acá en Neuquén al menos ver Sí. ese tipo de problemas. Sale capaz más barato pagarle al vecino que hacer el trabajo bien hecho, qué sé yo, no sé. Esa es mi opinión sin saber mucho del tema de sí, obra. y ningún trabajo de estos se empieza sin un seguro, ¿no? O sea, bueno, que se haga cargo el seguro, o sea, lo mandan al seguro y se hace cargo el seguro, ¿no? De pagarle lo que tenga. Pero mientras siguen construyendo, sí, eso es verdad. Bueno, el grupo, bueno, María y Mariano, ¿quieren continuar con el siguiente que les tocaba? Era el 5, ¿no? Sí, profe, el 5. Estaba muteado, no lo había visto. Sí, yo estaba mirando si era el 5. No sé, ¿querés que lo arranque a explicar yo, Mari? Sí,
En realidad un poco tuvimos como conflictos en este ejercicio. Sí, en este tuvimos hasta último momento en este. Este era justamente el de que tenía cargas que variaban en la altura. Lineales. Acá se pueden ver las dos cargas, las pasamos a lineales, por eso está ese valor. Así tenemos las tensiones. Teníamos que ver si había llegado si superaba el límite de plasticidad, de la fluencia, digamos. Claro, y acá cargamos el modelo. En este caso se ven las tensiones en X y en Y. Y cuando vamos a von Mises, que el RFM también te lo da, hicimos la cuenta según el criterio de falla de von Mises y nos da que no llega a la fluencia. Entonces, si hablas de deformaciones permanentes, no va a tener, si no llega, no supera el límite elástico. Este fue el que más dudas tenemos porque nos dan valores muy chicos, en realidad. Claro, y no sabíamos si era por la carga o qué, pero como eran tan chiquitos y bueno, no teníamos deformaciones permanentes, estábamos como en duda ahí. De hecho, más abajo creo que pusimos ahí, claro, que eran cero las deformaciones plásticas. Claro, la deformación plástica, ¿no? O sea, queda en cero. O sea, no llegas a deformar permanentemente a la estructura. Claro. Claro. Y de este no ¿Cómo tenemos plantearon nada. los vínculos de la estructura? Acá se puede ver. Pusimos arriba y abajo el empotramiento porque la consigna decía de que el cilindro no se podía mover de manera vertical. Y bueno, pusimos al lado izquierdo los apoyos porque cortamos la sección y dibujamos el radio nada más. Eso sería la base de nuestro rectángulo, el radio. Pero también teníamos dudas en eso, si estaba bien ponerlos así, los vínculos. Ahí en el que pusieron empotramiento, por ahí no convendría poner algo que permita el movimiento, bueno, en este sentido sería en X, que se pueda deformar radialmente. Claro. Claro, pero el TP dice que tenés impedida la deformación en los extremos. Nunca dice en qué sentido. Ah, está. Bien, Habíamos probado con apoyos dobles también, pero tampoco cambiaba, en realidad. Y bueno, terminó quedando el empotramiento, pero porque no había variaciones tampoco. Y con simples no probaron, ¿no? Claro, Vamos a pero ver. si pones un apoyo simple, sí tenés permitida la deformación en un sentido, ya sea la radial o la vertical. Claro, por eso, por eso. Es que yo interpreté como que no se podía deformar verticalmente, pero sí horizontal. No, Pero claro, bueno, no. igual no es Con una simple no interpretación. probamos. Dice que los extremos tienen impedida la deformación, por eso Claro. no estábamos seguros si era solo de manera vertical y por eso decimos poner el empotramiento, porque con un apoyo doble más o menos nos quedaba parecido. Claro, y tiene sentido. Y no tenemos Lo dejamos que, lo dejamos lo acá. dejamos que debatan porque está bueno también. Y ¿Y se podría modelar solo la mitad superior, como son las cargas, o no? Creo que nosotros lo habíamos pensado así también. ¿Cómo? Pero la mitad superior tiene de tracción y las otras de compresión. Claro. Claro, Por ahí está bueno siempre
presentar un primer gráfico con las cargas, cómo las pusieron. Poner el modelo con las cargas y después poner los resultados. Eso ayuda Ah, bastante. Está bien. bien. Y Sí, eso del debate, nosotros molestamos bastante a los chicos, así que entre todos como que habíamos hablado bastante, o sea, no fueron dos grupos separados, hablamos todos todo el tiempo. Y los valores, el otro grupo les da más o menos parecido. Fíjense si les da lo mismo. a ver si les dejo los dos. No sé, Daniela, que estuviste vos con el modelo este. Yo no sé. Creo que no llegamos a cargarlo. No llego a ver bien qué son tensiones, en qué sigma I, sigma X, dice, ¿no? Sí, sigma X arriba y sigma Y abajo, Ah, es que yo lo hice con el otro, con el con Quickfit. Quickfield. Nosotros en Quickfield lo hicimos, pero no nos quedaba como así simétrico. Creo que no cargamos bien la carga. Nos confundió un Ahora, poco lo de los ejes. Entonces no estamos seguros de que esté muy bien. Nos convenció más esto. comparto el de Quickfield a ver si nos quedó igual que Diego, pero el de Quickfield fue el que peor nos dio. En Quizfield creo que da 1.25 por 10 a la 7 newton por metro cuadrado, la Claro, eso máxima, me algo dio. así. Ah, Eso no, medio. entonces sí está más o menos parecido porque esto cuando lo pasábamos a Newton nos quedaba 1, bueno, no me acuerdo bien, pero nos daba algo así. Y Igual yo en supusieron una Quickfield 0, lo ¿no? puse simple al apoyo del extremo. Yo acá Para verificar tengo, después que no hay deformaciones plásticas, supusieron una 0 y ahí verifican que la de Von Mises no pase esa, ¿no? Sí, claro, pusimos Claro. a 0, a 36, creo que lo habíamos puesto, no me acuerdo, sí, sí, porque sí. Ajá. decía, El que estaba en el, RF. el informe decía, el TP decía que era 0, y de ahí sacamos, digamos, la tensión de fluencia. Ah, bien, bien. Sí, yo había pensado en un F24 y no pasaba tampoco. Así que también concluimos que no había deformación Claro, el plástica. F24 y el A36 es el mismo, Ah, y bien, bien. es bastante parecido. Claro, ves ahí como Von Mises nos daba 1,38 y cuando lo pasábamos a Newton metro cuadrado nos Metro cuadrado. quedaba a las 7. Claro, Así que claro. más o menos nos dieron Más o lo menos mismo. está en el orden. Claro. Bien. acá tengo 1,25 por 10 a la 7 pascales. Claro, lo mismo que Sí, nosotros. sí, El eso. tema es que Claro. al menos yo lo modelé como con apoyos simples en los extremos, entonces sí permití que se deforme radialmente. Entonces probablemente eso también relaje las tensiones un poco. Claro. Claro, es que en realidad que tenga impedido el desplazamiento, claro, También lo está bien, confina porque también. claro, una cosa está bien, una cosa es deformación y otra cosa es desplazamiento. En realidad, si tiene impedida la deformación, no, igual se va a deformar. Ahí le puse los apoyos simples y me da 1,23 en vez de 1,38. Claro, por eso hay cambio. Entonces ahí queda más, o sea, se acerca más los dos modelos de Quickfield y RF. También hay que ver qué acero toma el Quickfield, capaz que ahí también está un poquito la diferencia. Claro, eso al estar comprimido, como dice que tiene impedida la deformación en el extremo, en realidad, claro, quiere decir que no se va a alargar, que no va a haber desplazamientos en la dirección de Z, de ahí del eje radial, del eje axil. Sí. Sí, Incluso aumentamos las cargas, en este creo que lo había aumentado como 10 o 20 veces más, no me acuerdo, Sí. y se veía deformación solo en el centro porque los otros
puntos más cercanos a los apoyos, como estaba confinado, no se deformaba. Claro, por ahí es algo del enunciado también, porque si tiene impedida la deformación, no se mueve para ningún lado. Y puede ser que tenga impedido algún desplazamiento, pero no la deformación. No sé si me expliqué. No, me perdí. No. O Sí, sea, yo- si vos impedías un desplazamiento, impedirías una parte de la deformación, Claro, que sería la claro, de claro. desplazamiento, pero podría rotar o podría ser tener otro tipo de deformación. Sí, o podés impedir el desplazamiento en una dirección, pero no en la otra. Claro. Después lo que hice yo al menos, puse apoyo simple en los bordes, entonces en sentido vertical no lo permitía al desplazamiento, pero en sentido horizontal sí, entonces ahí sí permito que se deforme. Claro, Ahí mandé una imagen al WhatsApp. a ver. Ahí está hablando Daniela sola, por. Ah, no, ya la había dicho antes. No, todavía no cargó. Está bueno ver cómo les quedó la deformada en cada caso. Empotrado o con con los Bueno, ahí sería apoyos. con el apoyo simple, está deformado, no está traccionado, es Claro. más largo, y donde está comprimido se achicó el lado. Claro, en realidad el ejercicio está pensado así. Está bien. Igual está en otro Pero, sentido, porque... pero dice, está impedida. ¿Cómo? Perdón, Diego, sí, decime. No, lo Que que el quería enunciado dice aclarar está impedido la deformación. Entonces, pero bueno, sí, también puede ser un error de enunciado. O sea, los dos están bien, digamos. Claro. En ese caso estaría yo interpretando mal el enunciado, porque está impedida la deformación, está impedida la deformación para cualquier lado. No, vos interpretás lo que yo pensé, pero no lo que escribí. Y los chicos interpretaron lo que escribimos y no lo que pensamos. Claro, No, igual lo Diego, primero que hicimos fue ponerle los apoyos, pero después nos dio duda eso y empezamos a dudar de cómo iban los apoyos realmente. claro, fueron Nos más convenció, rigurosos con el enunciado. Está bien, está nos perfecto. convenció más el empotramiento, pero igual estábamos medios ahí confusos. Por eso siempre ayuda y les puede servir de consejo para cualquier circunstancia de examen o de cuando ustedes estén presentando un trabajo, siempre mostrar qué es lo que están calculando, no los resultados directamente. O sea, mostrar el modelo, cómo pusieron los apoyos y cómo pusieron las cargas. Claro. Pero hay algo que tenía el TP que estaba bueno y también te hacía dudar más, era que vos podías cargarlo en diferentes programas y a veces te daban distinto. Y ahí tenías que ver qué era lo que estabas interpretando mal. Claro. Pero fíjense que ustedes cambian eh, los apoyos, ponen apoyo simple que le da lo mismo que a Diego que lo hizo con otro software. Es casi Sí. igual el resultado. Sí. De hecho, es muy probable que sea exactamente igual. Acá la escala te marca hasta 1,25. Sería como un máximo, calculo. Pero fíjate que en ninguna parte del diagrama aparece un valor en rojo. Así que puede ser que esté un poquito por debajo. Claro, puede ser que sea el mismo el resultado.
¿Quieren Bien. pasar al otro ejercicio? Claro, es verdad, yo estaba mirando y claro, en el RFEM te dice 1.23 como el máximo y te lo marca en un color medio marroncito y bien a los bordes está medio marrón, así que capaz que como dice Diego, debe ser 1.23 o por ahí, están dando los mismos valores, pero el Quick Claro. Fill se va un poquito más la escala. Mm. Bueno, en el 6 planteamos y por ahí pusimos algunas consideraciones a la hora a la hora de calcularlo, más que nada. Pusimos algo bueno que ya había explicado la profe, en dónde vas a hacer el análisis, en un extremo o en un punto intermedio. Eso va a cambiar justamente el estado tensional. Y después hay algunas cosas que las estuvimos investigando por YouTube, de cómo se hacen los cálculos. Estuvimos viendo algunos otros programas como el MEsh, también de túneles. Y bueno, y la mayoría decía que la solución elástica no alcanzaba para el cálculo de túneles. Sí para aproximar, pero para hacerlo más real, había que tener en cuenta otros cálculos, ahora no me acuerdo bien, bueno, no lineales, que tenía en cuenta también la interacción del suelo-estructura con los módulos de balasto, que también lo explicaba la profe en el video de represas. Después, tener en cuenta presiones de terreno, como dice también en el TP, con las fórmulas de Terzaghi. El peso del tránsito superior, que también lo detalla. Cargas de nieve si aplica. Bueno, en este dice que no se consideran cargas sísmicas. Las cargas del tren, que también la detalla. Altura del nivel freático. Que en el TP aclaraba de que estábamos por encima, pero de todos modos, si no se tuviera esa consideración, habría que ver qué pasa si el nivel freático está más arriba. Lo cual no creo que pase, porque si no se pondría un túnel, pero bueno, es importante, porque cambiaría la presión y demás. Este inciso se ve que no lo borramos, debe haber quedado de otro lado. El- las perturbaciones del suelo, que también lo detallaba también en el TP. Y bueno, en la geometría para tener en cuenta los pasillos de evacuación, el alto, el ancho del vagón. Después, hipótesis de carga de tránsito, que el ejercicio planteaba justamente 4, pero por ahí también una distribución distinta sería plantear todo de un lado, digamos, o distintas combinaciones de carga. Y ahí analizar Eh, cuál sería la más desfavorable y llevar a ese caso extremo para llegar al diseño final, a las dimensiones finales que se tenga el túnel. claro. Y acá hicimos un pequeño esquema, digamos, de las cargas, justamente dentro del túnel ya. Las presiones verticales, ¿de qué depende? Bueno, de las cargas del edificio, del tránsito, la altura que tengas entre el pavimento y el túnel. Cargas horizontales, presiones, bueno, va a depender de las presiones verticales, que bueno, ya dijimos de qué depende, y del casero, que va a depender del suelo. Y igual esas presiones a los laterales, las trapezoidales, son como, es esquemático porque no sabemos a qué profundidad lo vamos a poner. Eso lo explicábamos abajo, pero sería como que también para llevar al programa y eso estimaríamos un H mínimo al que lo pondríamos y ahí probaríamos si con estas dimensiones soporta todas las cargas a las que está sometido. Y de acuerdo a eso, ver digamos, a qué parte del túnel afecta cada estrato. Claro. Eso también, por eso es esquemático la carga trapezoidal, porque también tendría diferentes pendientes y demás de acuerdo al peso específico de cada estrato. También lo que habíamos pensado es hasta qué límite de altura, o sea, hacia abajo te podés ir también, porque hay una parte de después cuestión económica, que vos decís, bueno, mientras más abajo te vas, por ahí menos estructura, por ahí necesitas para resistir en el túnel, pero también es más costoso hacer una excavación a 15 metros que a 6, no sé, me imagino. Y también una cosa que decía el TP, esto de la altura
que considerabas de suelo era el doble de la altura del túnel para arriba y para los costados del doble del ancho. Entonces también, tampoco te podés decir mucho más de la altura del túnel. Y después, bueno, nos faltó cargarlo en el modelo, lo habíamos arrancado, pero bueno, no llegamos. Eso está escrito medio raro lo que está ahí pintado. Esto lo copiamos del... A ver, Sí, eso era lo que decía el TP, era una de las hipótesis, digamos. Ah, capaz que viene de arriba, que no se tendrá en cuenta. no, ¿No? este está mal, digamos, porque se Ah, ve que nos debe ah, haber quedado sí, de... Se nos debe haber pasado y nos quedó ahí. Debe Claro, ser, capaz que lo quisimos borrar y no nos dimos cuenta y claro. seguimos y quedó ahí. a ver, subí que se vea el dibujito. Les voy a hacer una pregunta a todos. Supónganse eje X hacia la derecha, eje Y hacia arriba y el eje Z apuntándonos a nosotros, ahí en el túnel, ¿no? Sí. Este caso del túnel, ¿qué caso de estado plano es? ¿Qué es estado plano de tensiones o estado plano de deformaciones? De tensiones. Si es de tensiones, si es de tensiones, ¿cuándo sería la tensión cero? ¿Es de deformaciones o no? Porque la longitud predomina, o sea, la profundidad Claro, es lo sí, más sí, es largo. deformación. Bueno, si es de deformaciones, ¿por qué sería un estado plano de deformaciones? ¿Qué es lo que despreciamos? La deformación en el eje 3 sería 0. ¿Cuál sería el 3? En el Z. El El Z no le Z, permite. el Z. saliente. ¿Y por qué les parece que es 0? Y porque nosotros tenemos cargas a lo largo de todo el túnel. Entonces, las deformaciones, o sea, las tensiones generadas por Poisson sería por el coeficiente de Poisson, en el otro sentido, serían contrarrestadas por la sección siguiente. Sí, en realidad, imagínense, bueno, imagínense que tienen el túnel, ¿no? Bueno, esto es un raíz, pero bueno, imagínense el túnel. Ah, no me ven porque está... a ver. No, igual Algo. Sí, te se... vemos, te ¿Me vemos. ven? Ah, bueno. Supónganse que esta es la sección que están calculando. Entonces, esta sección que está acá, como acá hay un montón de piedra, supónganse, o de hormigón, no se va a deformar, o sea, se considera que no se deforma porque es como que está confinada. Entonces, el estado de deformación es plano porque no voy a tener deformaciones en esta dirección, por lo que me lo está impidiendo es toda la estructura que sigue hacia un lado y hacia el otro. Entonces, si yo, bueno, en esta que está acá, no pasaría esto, porque ante la carga en esta seccioncita de acá, ante la carga del pavimento y la carga del suelo al costado, se va a deformar esto. Pero en esta no, es porque es como que todo lo que está de un lado y al otro se lo impide. Entonces, si uno modela una sección de estas, ahí sí puede suponer que es un estado de deformación plana. Pero para que sea deformación plana, yo tengo que decir el epsilon 33 o el ZZ es 0. Entonces, ¿cómo hago yo para modelar eso? ¿Qué le tengo que poner? Una restricción de Debería, desplazamiento. claro, ponerle vínculos en las secciones en el Claro, frente y atrás, digamos. claro, tengo que restringirle eso para que sea
para que corresponda al estado real, digamos. Claro, ahí lo explicaste mejor, pero fue lo que quise decir. Bueno, lo que pasa es que no tenías el Raibo, por eso. Claro, me faltaba. Explique con lo que tiene al lado de su computadora. Claro, y ahí sí tendríamos obviamente tensiones en esa dirección por el impedimento de la deformación. Claro. En cambio, en la que está en el extremo, supónganse que si eso se podría desplazar libremente, tenés tensiones, pero no tenés, tenés deformaciones, Al revés, claro. no tenés tensiones, porque como que es libre. ¿El otro grupo quiere realizar algún aporte sobre este ejercicio? Nosotros tampoco llegamos a cargarlo, No, pero lo habíamos era- pensado como un conjunto primero, no descompusimos así las cargas, sino que es Bueno, como que queríamos tomar una sección y cargar toda la sección y ver qué pasaba, cómo se distribuían las cargas. A ver si comparto lo que... Ahí Daniela quería acotar algo, pero no sé si irá a mandar un audio o qué. Algo así lo queríamos tomar. Como, sería como estuvimos viendo lo de la viga y lo demás, lo pensamos algo así, ¿no? O sea, pensar al suelo como un material más, algo así queríamos pensarlo. Entonces agregamos como este agujero, digamos, que sería el túnel, y lo que hicimos fue un poco ver lo de las cargas superficiales, y después, bueno, el suelo, y ver cómo se iba a distribuir en el contorno ese. Pero no lo cargamos. Ese es el modelo teniendo en cuenta la interacción con el suelo. Claro, Para que funciona todo junto. No es, el claro. otro es un modelo simplificado que sería el que, si tuviéramos que resolver a mano, es el que usamos, digamos. Claro, fue lo primero que atinamos nosotros también, pero después quisimos ver algo así también, como un conjunto. Está bien. Daniela Claro, dice que claro. lo plantearon como un modelo análogo a lo que venían con el tope. Solo que claro, en este ejercicio tenemos que tener en cuenta que el software realmente nos modele el suelo como suelo y no como un material rígido, porque ahí ya pasaría a ser, no sé, como una barra de distintos materiales. O sea, distintos, no sé, metales, por así decirlo. Sí, con el suelo, sí se podría hacer una analogía a eso. O sea, distinto sería una roca quizás, porque una roca sí capaz le podés poner un módulo de elasticidad y todo eso teniendo en cuenta si está fisurada, no está fisurada y un montón de cosas más, pero con suelo, bueno, ya se trabaja distinto. Claro, cuando uno dice interacción, solo estructura, también hay, por ejemplo, hay otro tipo de interacciones, una interacción, por ejemplo, con el viento y las estructuras, es como que interacción suelo-estructura es que el suelo le genera una carga a la estructura y a su vez la estructura modifica el estado del suelo, entonces como que hay como un ida y vuelta entre el suelo y la estructura que es complejo, ¿no? Y lo mismo pasa con el viento, por ejemplo, es Claro. el viento mueve al edificio, pero el edificio afecta al flujo a su alrededor, y eso es como algo dinámico que va cambiando constantemente. Bueno, en el caso del viento sería dinámico, en el caso del túnel sería como algo más estático, se podría hacer. Pero eso es como un análisis avanzado ya. Pero está bien, a lo que queríamos llegar era al planteo, que está bien lo que han pensado. Y está bien ponerle abajo empotrado. Bien. Y a los costados también. Lo que sí hay que ver cuánto suelo se modela alrededor.
Ah, bien. Claro, O sea, podría ser más en el entorno, no irnos tan abajo. al contrario, más ancho, ¿no? Más, sí, hay fórmulas para eso. Según el bulbo de presiones que va a generar la estructura y las cargas, tenés hasta cuándo tenés que considerar esa interacción. ¿Será el ítem que mostró Mariano de la perturbación de cuántas veces el ancho del túnel, algo así? Sí, eso tiene que ver. Bueno, ¿quieren aportar algo más? No, en principio no, cuando lo vi por primera vez pensé que era una tesis con, no sé, un poco de vías, un poco de suelo, un poco de estabilidad, pero sí se puede simplificar a algo un poco más trabajable. Pero no sé, con el tema de los ejes y el peso, ya estaba pensando hasta en diseñar un paquete asfáltico. Claro, bueno, el año pasado lo que hicimos, los chicos lo planteamos diferente al ejercicio y no, el anteaño fue. Planteamos y probamos ponerle arriba ripio y, o sea, lo habían modelado, lo probamos con ripio y daba muchísima deformación justo arriba. Entonces después probamos con un paquete de pavimento y probamos con pavimento flexible, con pavimento rígido y vimos cómo eran las distintas deformaciones. Claro, claro. Es ponerle una capita más de otro material, nada más con distinto módulo de elasticidad y distinto coeficiente de Poisson. Profe, Daniela mandó un audio. Ahí vamos a escucharla, Daniela. Consulto, el modelo de los chicos, o el modelo comparado con el que planteamos nosotros, ¿tiene algo que ver con el diseño del revestimiento? Porque acá, por ejemplo, analizamos, nosotros la idea de nosotros era analizar las tensiones de deformación alrededor de la sección del túnel, pero sin contemplar un revestimiento, o sea, no agregar ningún material. Por ejemplo, los chicos plantean todo el túnel con su material y todo, y a partir de ahí analizar esas deformaciones y esas tensiones sobre ese revestimiento. Creo que el modelo que planteamos sería como la etapa 1 y quizás el modelo de los chicos es como la etapa 2, más de diseño del revestimiento, ¿puede ser algo así? Me parece que no. La diferencia, Daniela, es que uno considera la interacción con el suelo y la estructura, y el que usaran ustedes, el suelo es una carga sobre el túnel. Claro, ahí faltaría dibujar el revestimiento justamente que dice Daniela, porque ahí fue como solo un hueco y está faltando algo que resista, que sostenga el suelo. Sería el Bueno, espesor del túnel. yo interpreté, yo les señalo acá, interpreté como que el túnel estaba dibujado ahí con su espesor de hormigón. Es que eso debería estar así, pero se ve que los chicos lo vieron más como un agujero en un material. Ah, bueno, no, completo sería con el hormigón. Claro. Así solo, o sea, si fuera así, Si fuera solo, debería, si fuera como que tendría que haber roca ahí o no. Como que no sabíamos qué espesor darle o algo así. ponele que no sabes qué hay, ponele Ajá. que lo modelás así. Ahí lo que estás Sí. haciendo es tomar un paquete de suelo, hacerle un pozo, suponete que de alguna manera lográs hacerle un hueco, de esa forma, de alguna manera estable, no sé, ponele que le pones un geotextil o algo así que te queda estable, y lo que vas a analizar ahí es únicamente cómo se te van a modificar las tensiones en el suelo alrededor de ese hueco, nada más. Y bueno, y en las inmediaciones. Si le pones el espesor del hormigón, ahí es lo que les decía yo, que hace toda la interacción con el suelo y la estructura. Y ahí vas a ver todo. Tensiones Bien, en el bien. suelo y, o sea, ¿qué vas a ver? Si ustedes calculan tensiones en el suelo, ¿qué van a ver?
¿Qué dato les da la tensión en el suelo? ¿Para qué ponen el suelo? Ahí María y Mariano habían dibujado algo ¿Qué a los costados. diferencia hay si el suelo, calculan eso y les da tensión 3 megapascales? Y bueno, un montón. Tensión 3 pascales y después les da 5 pascales. Pero suponete que no tenés el túnel, que estás viendo el suelo nomás. La capacidad de carga nomás puedo saber si Claro. falla o no falla. Claro. Podés ver eso. Bien. Sí, es que me confundo, porque, por ejemplo, yo estuve viendo una vez que estaban haciendo, o sea, cómo hicieron un túnel de verdad, ¿no es cierto? Un túnel, y usan esas máquinas como que primero van haciendo, y no sé si ahí enseguida van poniendo como el revestimiento de hormigón. Capaz eran roca, no sé bien. Como que yo entré en confusión con eso. Pero es verdad, sí, sí. Habría que considerar bien el espesor del revestimiento, entonces, para ver todo. Sí, Daniela. Los bordes del túnel se diseñan con apoyo fijo, sí. Sí. Le dije sí 2 veces, sí. Sí. ¿Tienen alguna otra cosa que decir sobre el práctico? ¿Quieren...? Yo les iba a comentar la actividad que sigue, pero tienen vías a las 7. ¿Quieren que lo dejemos para el miércoles y les comento el miércoles? Sí, por favor. Bueno. Así descansamos un ratito. Ay, gracias, Daniela. Pensaron bastante. Sí, la verdad que está buena las discusiones que se armaron, los debates. Bueno, igual les voy a comentar algo, que todos estos trabajos que estamos haciendo de las actividades estas de exposición, de los foros y eso, hasta ahora vieron que no les poníamos notas y no las consideramos como evaluativas, pero la verdad que me parece que está bueno que tengan, que todo el esfuerzo que ustedes están haciendo se vea reflejado y que también todos estos trabajos sean con nota, digamos. Cada uno se va a evaluar de distintas formas. Me parece que es más enriquecedor esto que hacerles un verdadero o falso de estados planos. Entonces a mí, si bien, este ya sin nota, digo, porque eso les tengo que avisar antes. Si bien ya tenían, yo ya les había dicho que iban a tener un verdadero o falso o un parcialito sobre cada unidad, me parece que está bueno por ahí ir haciendo una evaluación continua del avance que van teniendo ustedes a partir de este tipo de actividades y después, bueno, sacamos un promedio, siempre avisándoles con tiempo qué es lo que vamos a mirar de la actividad que les demos y bueno, qué ponderación va a tener eso entre todas las actividades. ¿Qué opinan? Bueno, profe, como dice usted, sí, es más enriquecedor por ahí hacer esta parte práctica que un verdadero y falso. Que igual se puede hacer alguno por ahí de algún tema. Y en lo Pero, personal bueno, me parece que la está re idea es eso, bueno. ¿no? Perdón. No, la idea es eso, ¿no? Que le den un peso un poquito más. Si bien, a ver,
todos hablaron y todos expusieron su resolución. Está bueno que le den un peso más, un poquito más de importancia a cómo lo dicen, cómo lo presentan, siempre mirando, ¿no? que es una práctica previa a su carrera profesional, ¿no? Con ese sentido. Porque supónganse, ustedes hoy hicieron una presentación genial, sacaron un montón de conclusiones y hicieron un excelente trabajo. Después les tomamos un parcialito, bueno, y no va con nota, no influye en nada, o sea, solo les sirve de aprendizaje. Después les tomamos un parcialito y o puede ser o que estén cansados en el día o que no hayan alcanzado a repasar, que se saquen un 5, supónganse. Entonces es como que en la nota final va a estar reflejado ese parcialito nada más, pero no todo este trabajo que hicieron antes. Entonces me parece que está bueno validar todo el trayecto que van haciendo ustedes y que eso se vea reflejado también al final, en la nota. ¿Están de acuerdo? No lo puedo hacer sin la autorización de ustedes, por eso les pregunto si están todos de acuerdo. Por mí sí. Sí, estoy de acuerdo. Está bueno. Y me Que parece que recaiga está todo bueno esto del trabajo en grupo, porque por ahí, no sé el resto, pero yo no conocía a ninguno de los chicos. Y trabajar con gente que nunca trabajaste, y más que somos poquitos, está bueno porque como que te obliga a trabajar más o a pensar más. Para no y quedar también mal. intercambiar la opinión. No, sí, pero también aprendes a conocer a otras personas que capaz que en el ámbito profesional va a ser así, o sea, capaz que nos toca trabajar con alguien que no conocemos y es una buena práctica. Eso seguro. Está re bueno debatir. Yo creo que aprendo mucho cuando debatimos. Está Y bueno animarse también, y darse cuenta de que saben un montón, y que ya pueden calcular cosas, y ya pueden opinar, ya pueden establecer juicios de valor con lo que ya tienen. Eso está bueno que sepan valorar lo que ustedes ya saben. Bueno, vayan a descansar. Yo después les voy a preparar una actividad que sigue y nos vemos el miércoles. ¿Vos rendís, Diego, el miércoles? Sí, se supone que sí, pero no sé todavía en qué horario. Bueno, O sea, habitualmente es a las 6 de la tarde. Suelo se rinde a las 6 de la tarde, pero no sé si lo van a poner en otro horario. Porque no me dijeron exactamente qué horario. bueno. Profe, Bueno, ¿este TP se lo enviamos? sí, por favor. Buenísimo. Así lo vemos bien y los podemos corregir, hacer algún aporte. Bueno, los felicito, chicos, hermosa la clase de ustedes. Gracias, profe, estaba bueno el trabajo. Y Daniela, ponete gracias. las pilas, por favor. Bueno, chao, chicos. Bueno, Nos vemos. gracias. Hasta el miércoles. Nos vemos. Chao, hasta luego. Pero la cámara sí la tenía. Sí, recién la vi, no la había visto yo tampoco. Voy a apagar acá.